entrevistado del día. Se trata de Alfredo Coutinho, director para América Latina de Moody's Analytics. Vamos a ver con él sobre justamente las últimas reuniones de política monetaria, tanto de la Fed mañana como la del Banco de México al siguiente día, el próximo jueves. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes, Rogelio. Un gusto volver con ustedes. Muchas gracias. Qué amable eres. Alfredo, ¿cómo estás viendo el escenario para estas dos últimas decisiones de los bancos centrales, el de Estados Unidos y el de México, de cara a un turbulento 2022 con altos índices de inflación y tasas de interés? Claro, a estas alturas, Darío, ya hay evidencia contundente de que la inercia inflacionaria es muy clara tanto en los Estados Unidos como en México, refiriéndonos a los dos países que estamos comentando. Ha habido ya algunas voces, incluso al interior del Banco de la Reserva Federal, que han filtrado sus intenciones de votar por una aceleración en el proceso de reducción de la compra de activos, lo cual implica que va a haber menos liquidez en la economía de los Estados Unidos, pero también se habla de un adelanto del primer incremento a la tasa de interés, el cual se situaba anteriormente hacia mediados del próximo año, y ahora se habla que es posible que pudiera adelantarse algunos meses más. En el caso de México, pues también la evidencia inflacionaria nos dice que sí ya hay alguna preocupación al interior de la Junta del Banjico, aunque creo que por lo que se ha visto, el voto mayoritario va a seguir siendo por un incremento gradual de la tasa de interés. No sería una sorpresa que volvieran a anunciar un aumento de solamente 25 puntos base, es decir, un cuarto de punto en la reunión del jueves, aunque es posible también ver al menos un par de voces dentro de la Junta de Banjico que pudieran estar dispuestos a dar un incremento del 50%. Yo creo que esas serían las dos líneas a esperar tanto para los Estados Unidos como para México en esta semana. Por supuesto, Alfredo. Alfredo, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Alfredo, con la nueva conformación del Banco de México a partir del próximo año, ¿consideras que mantendrá estas opiniones divididas que han prevalecido en las últimas reuniones de política monetaria, donde por lo menos uno de los gobernadores considera que el alza en tasas no ayuda para bajar la inflación? Sí, yo creo que la llegada de la nueva gobernadora, por supuesto de extracción fiscal más que monetaria, permite anticipar que su voto tendería más hacia una política monetaria de enfoque gradual. En ese sentido, yo creo que existe mayor probabilidad de que la mayoría de la Junta pudiera seguir determinando incrementos moderados de la tasa de interés el próximo año. Si vemos cómo estaría la conformación de los 5 miembros, pues yo me atrevería a decir que habría 3 que estarían dispuestos a continuar con el enfoque gradual del manejo monetario, y habrían 2 con un enfoque un poco más hacia una política monetaria que realmente cumpla con su mandato, que sería la inflación. En ese sentido, en el neto, al parecer, y espero equivocarme, sería más de una junta monetaria que estaría o que continuaría con el enfoque gradual de política monetaria a lo largo del próximo año. Alfredo, ¿cómo ves tú en línea con lo que te preguntaba hace un momento, Rogelio,
a mayor abundamiento, como dicen por ahí. ¿Cómo ves las próximas reuniones de política monetaria? El banco ha sido pues muy cauteloso, en línea pues con la actitud o la línea conservadora que ha enarbolado en estos últimos años Alejandro Díaz de León. Pero ¿cómo ves tú, dado precisamente estas presiones inflacionarias, eh, las próximas reuniones que se darán a lo largo del 2022 con la reconformación de la Junta de Gobierno del Banco de México y sobre todo, insisto, pues con esta coyuntura que estamos viviendo a nivel internacional? Yo creo que lo que podemos esperar, Darío, es un manejo de política monetaria prácticamente a lo largo del próximo año, a menos que la inflación dicte lo contrario. Sería básicamente de la misma moderación, la misma cautela, que aunque yo considero que es una cautela sin fundamento. Al inicio del año, pues como bien sabemos, se estableció que el problema de inflación pues iba a ser muy temporal y que no había por qué preocuparse. La inflación ya ha dado muestras de que llegó para quedarse un buen tiempo, y yo creo que la inflación se va a quedar más tiempo mientras esa actitud de cautela, de pasividad e incluso de complacencia con mayores niveles de inflación continúe permaneciendo en el quehacer monetario del país en el próximo año. De tal manera que si eso se cumple, yo no esperaría que la tasa de interés hacia mediados del próximo año entrara a territorio restrictivo, lo que implicaría una tasa de interés mayor a 6% para mediados del próximo año. Yo la estaría viendo bajo ese supuesto de gradualidad continua. Yo la estaría viendo en un nivel de 5.50 cuando mucho, que básicamente sería una tasa neutral que ni estimula, pero tampoco restringe a la economía mexicana a través de la demanda. Sería difícil poder ver una tasa de interés mayor al 5.50 para finales del próximo año si este supuesto de gradualidad monetaria permanece a lo largo del año. Alfredo, con este escenario de tasas que nos planteas, el techo de la inflación, ¿en qué niveles estaría y cuándo se alcanzaría? ¿Sería hasta 2022? Yo creo que aún si la política monetaria pudiera entrar a territorio restrictivo el próximo año, es decir, llevarla a 6%, aún la inflación no estaría abajo de 4%. Lo que se alcanza a ver ahora es que sí hay un efecto de descompresión en la tasa anual de la inflación para el próximo año, que tiene que ver básicamente por los niveles de comparación del índice de precios con respecto a este año. Es decir, hay un efecto aritmético que va a hacer que la tasa anual sí tienda a disminuir. Pero aún si consideramos que los incrementos mensuales de precios a lo largo del próximo año regresan a su tendencia histórica de crecimientos entre 0.2, 0.3% mensual, no se alcanza a ver que la inflación incluso se vaya a acercar al 4%, se quedaría entre 4,5, 5%. Es decir, que por puro efecto base, la inflación aún se quedaría por encima del límite superior del rango, que sería de 4%. Sí, era justo lo que te iba a preguntar. Entonces, olvidémonos de aquellos pronósticos que hablaban de que el Banco de México podría alcanzar el objetivo de 3 más o menos un punto porcentual hacia finales del 2022. No, definitivamente yo no lo veo así. De hecho, las últimas estimaciones de la Junta hablan de que acercarse al 3% sería hasta mediados del 2023, y eso si bien nos va, ¿verdad? Aunque esas estimaciones no revelan cuál sería el programa monetario en términos de tasas de interés que el Banco de México implementaría,
para poder lograr esos estimados cercanos al 3% para mediados del 2023, que es un punto que sigue faltando en los anuncios de política monetaria. Claro. Ahora, un punto importante a considerar aquí es que si estamos suponiendo que el quehacer monetario durante el 2022 y el 2023, dada la nueva conformación de la Junta Monetaria del Banjico, continúa siendo gradual, es decir, que no se atreven a llevar las condiciones monetarias a terreno restrictivo, entonces estaríamos hablando incluso de una inflación de cuando mínimo 4% para el 2023. O sea, no hay razón para pensar que si las condiciones monetarias se quedan en terreno neutral, la inflación vaya a tender por sí sola al objetivo de 3%. No se alcanza a ver. Pues Alfredo Coutinho, director para América Latina de Moody's Analytics, como siempre,